Hola crocheteras y crocheteros, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vengo con un nuevo video muy especial para todos de cómo realizar un bolso. Este bolso que les traigo es solo de puntos bajos y también lo podrán realizar con trapillo. Y la idea de las cintas pues son muy básicas y yo creo que en casi todos los países y sitios lo podrán encontrar. Así que cojamos aguja, lana y empecemos. Lo que vamos a realizar es un bolso. Entonces miren, la marca Katia ha sacado este tipo de lana que es muy práctica, sobre todo no es trapillo. Pero tampoco rafia, no pesa nada y queda súper bonita para realizar bolsos. Yo lo voy a hacer en tono gris, pero también tengo para hacerlo en marrón. Quería decirles la marca, yo voy a hacer 30 centímetros, he mirado un bolso para sacar una media más o menos. Unos 30 centímetros de cadenetas, así que vamos a comenzar. La aguja que voy a utilizar es de un 3,5, porque de un 3,5 podría utilizar una aguja más grande, pero lo que me interesa es que el punto para el bolso le quede apretadito, para así evitar forrarlo. Hacemos un nudo, cadeneta, y lo que tenemos que hacer son cadenetas. Nos va a costar un poquito, pero nos va a quedar muy bonito. Hasta 30 centímetros. Hasta 30 centímetros haremos. Desde ya les digo que les va a quedar bien, si lo hacen con este mismo género, que también lo pueden realizar con trapillo normal, pero si lo realizas con este les va a quedar apretadito, eso es lo que nos interesa. Ahora lo que vamos a empezar a hacer es una vuelta de puntos bajos, entonces una cadeneta al aire, pinchamos en el siguiente punto. Y empezamos a hacer una vuelta hasta el final de la hilera. En puntos bajos, pinchamos, sacamos la hebra. Y volvemos nuevamente, pinchamos en el punto, sacamos, y aquí estamos. Pinchamos, sacamos, así toda la vuelta hasta el final. Entonces, al final de la vuelta, lo que vamos a hacer es un triple punto bajo. Es 1, 2 y 3. Y luego, el resto de la hilera la seguiremos realizando en puntos bajos, y lo que estamos haciendo es la base, en nuestra pequeña base, y al haber hecho toda la hilera de puntos bajos aquí en esta esquina, volvemos a hacer un doble. Un triple, perdón. Punto bajo, mira, 1, 2, y en este 3. Y nuevamente, volvemos a hacer. Van a notar que nos cuesta un poquito, porque yo lo que quiero es que me quede apretadito el punto, por eso estoy utilizando uno del 3,5, que si no tendríamos que utilizar uno muchísimo más flojito. Punto bajo, esta labor se va a constar de punto bajo. ¿Sí ven? Pues tenemos que hacer todo hasta el final de puntos bajos de esta hilera, cosido en nuestras dos asas. Es ir rematando, yo cuando remato hago esto, pero eso ya cada uno me imagino que habrá una forma. Introduzco la aguja, lo paso por el medio. Y así voy haciendo, para que no se me deshaga mi asita. Así tenemos que hacer esto, que es el cosido, como ven, de nuestra asa, y este lateral de aquí, simplemente lo vamos a rematar, no hace falta que le bordeemos ni nada, simplemente rematarlo para que no se deshaga. Ya hemos llegado al final de la vuelta, como pueden comprobar, pues nada, aquí lo que empezaremos a hacer son el punto bajo. Si se fijan tiene pues, bueno, dos, podemos coger el punto por aquí, o podemos coger el punto por fuera,
pues nosotros vamos a ir cogiendo en puntos bajos por fuera. Porque vamos a empezar a subir nuestra labor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con puntos bajos. Puntos bajos. Y todo cogiendo la labor por fuera. Y vamos a ir subiendo hacia arriba nuestro bolso. Entonces cogemos, no por esta, sino por el punto que da hacia afuera. Y hacemos punto bajo. Cogemos el de abajo, punto bajo. Cogemos otro, punto bajo. Así. Le vamos a dar toda la vuelta. Puntos bajos por la parte exterior, y si se fijan, si le pasamos la mano al tejido, van a notar que aquí, no sé si se verá bien, es como que le da como una especie de costura. Podemos o bien darle la vuelta, porque esto va a ser lo que nos puede hacer la base de nuestro bolso. Y esa costurita tiene que quedar hacia la parte de atrás, queda así. Le pasamos el dedo y lo notaremos enseguida. Bueno. Ahora lo que tenemos que hacer después de haber hecho esta vuelta externa, por la parte de afuera, lo que vamos a hacer ya es puntos bajos. Entonces, yo le voy a dar aquí este punto aquí que me faltaba y ahora empezamos. Pero ya cogiendo las dos. Miren. Cogemos las dos y tenemos que empezar a subir nuestra labor. Empezamos a subir nuestra labor. Y vamos a ir haciendo. Vamos al siguiente. Puntos bajos, pero son puntos bajos. Para subir nuestro bolsito. ¿Ven cómo vamos hacia arriba? Hacia arriba, ahora está quedando como si fuera una barquita, pero luego todo esto va a ir subiendo las medidas que quieran. Miren con puntos bajos. Bueno, voy a seguir haciendo algún punto bajo más para que sepan cómo va a ir. Pincho. En el punto, saco. Pincho en el punto en los dos. Pincho. Saco la lana. Y lo paso. Pincho, saco la lana. Y lo saco. Tengo miedo de que no se haya visto bien. Pincho, saco la lana y lo saco. El bolso se va a tratar de este punto. Pincho la lana y la saco. Bueno. Pues todo esto lo tenemos que ir subiendo lo que queramos. Entonces, yo lo voy a subir de momento para ver qué tal queda. Y les cuento. Unos 20 centímetros. Todo el rato le voy a ir dando vueltas a la labor, de esta forma, todo, absolutamente todo, puntos bajos, punto bajo, punto bajo, punto bajo, aquí punto bajo, todo punto bajo, punto bajo, punto bajo, hasta que tenga 20 centímetros. La altura que quería, cada uno vaya haciendo el bolso según vaya haciendo puntos bajos, hasta cuando más les agrade. Lo que sí he hecho es que hay que ponerle las asas y voy a hacerlo lo que me ha dicho mi hermana. Con las cintas del pelo les voy a explicar. Con todas las vueltas de puntos bajos hasta donde nosotros hayamos decidido que queremos el largo del bolso, lo alto que lo queramos. Ahora, cada uno puede hacer las asas como desee, o bien asas que ya vienen compradas, o bien asas que podemos hacer nosotros mismos, haciendo con el mismo género, puntos bajos. Yo los voy a sorprender haciendo unas asas con las diademas del pelo de las niñas, miren. Entonces, estas se venden en cualquier mercería, en cualquier bazar, y yo para un asa voy a utilizar dos. Son muy económicas y luego lo bueno que tienen es que no pesan absolutamente nada, entonces hace que el bolso pese muchísimo menos. Lo único que tenemos que hacer es, pues, cortarlas. Miren, vamos a cortar. Y quedan súper chulas.
Las vamos a cortar y esto lo voy a rematar para que no se deshagan. Y esta la voy a cortar. Entonces, lo que voy a hacer es coser una con otra. Esto es una idea y una sugerencia que les doy, coser una con otra, y rematar para que no se deshaga, de tal forma que quedarán así. Y estos laditos de aquí también los voy a rematar para que no se deshagan. Como es flexible. Luego puesto el bolso no nos pesará absolutamente nada, y yo les voy a explicar cómo hacerlo. Todo lo que es nuestra asa. Yo primero estoy uniendo las dos. Después de unir las dos, lo que voy a hacer es rematar, para evitar que se me deshagan. Y son súper cómodas. Igual es contar dónde queremos que vaya la asa. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo lo voy a poner en el sexto. Para eso voy a poner un marcador. Me voy al otro lado, a la otra esquina. Y en la otra esquina, hago exactamente lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y aquí le pongo otro marcador. Y colocar las asas va a ser tan sencillo como 1, 2, 3, 4, 5. En el hueco número 5, sacamos la cinta que tenemos. ¿Sí lo ven, no? Como lo he hecho. Y aquí lo único que vamos a hacer es un nudo. Y tiramos. Ya tenemos nuestro primer huequito. Y en el que corresponda, le ponemos nuestra cintita. Imaginemos que no tenemos estas. También ahora en España por lo menos se trae mucho lo de las bolsas reciclables. Las asas de las bolsas reciclables también se pueden utilizar como asas de bolsos en un momento dado. Porque no en todos los sitios hay acceso a las asas. Y pues nada, chicas y chicos, esto es todo, llegamos al final. Espero que les haya gustado este tutorial de Manualidades TV, que lo hemos hecho con mucho cariño. No se les olvide regalarme un like, compartir el video y dejar un comentario por si tienen dudas. Recuerden que nos encuentran en todas las redes sociales como Manualidades TV. Adiós, un beso muy fuerte y hasta la próxima.